hicimos el lanzamiento oficial el año pasado, en noviembre, y a partir de ahí una serie de evoluciones del mismo producto que nos llevó a presentarlo esta semana que pasó en Capital Federal también, la versión actualizada, ya la versión 3.0, que fue gracias al aprendizaje de las experiencias que tuvimos con los usuarios desde ese momento que se lanzó el año pasado hasta ahora, ¿no? ¿Qué es Braulio? ¿Qué hace? Braulio básicamente automatiza el proceso de registración de comprobantes en una empresa. Es decir, en términos muy simples, uno le da los comprobantes en PDF, en foto, en JPG, lo que fuera, en un formato de imagen. Reconoce qué es cada dato que está en ese comprobante y asigna esos datos para dejarlos cargados en un sistema de gestión de manera automática. De esa manera vos no tenés que estar mirando dónde está el quit, la fecha, el CAE, sino que eso se encarga Braulio y te lo deja registrado en el sistema de gestión que vos necesites, digamos. ¿Eso es inteligencia artificial y eso es aceleramiento de procesos? Exactamente. Lo que te ahorra es tener que estar haciendo el tipeo de datos de cada uno de los comprobantes. Hay empresas que tienen hasta 3, 4 empleados solamente para hacer esa carga y para nosotros, desde nuestro punto de vista, es un desperdicio tener capital humano, materia gris dedicado simplemente a leer un comprobante y cargar el dato, sino que esas personas pueden hacer uso de su inteligencia para otra cosa. Y sí, usamos inteligencia artificial para lo que tiene que ver con el reconocimiento de la información dentro de los comprobantes. Nosotros tenemos, si bien, por ejemplo, la factura A en Argentina tiene una estructura estándar y establecida por AFIP, cada empresa tiene un comprobante distinto según el sistema que utilice para emitirlo. Entonces, por ahí en algunos lugares la información está de un lado o de otro, más arriba, más abajo, y si uno arma el sistema por template o por plantilla, está sujeto a que si viene con un proveedor nuevo y trae un comprobante en un formato diferente, la plantilla no te sirve. Entonces, utilizamos esa inteligencia para entender cuando se trata de un quit y poder buscarlo en cualquier parte del comprobante y no tener que estar configurando todo el tiempo la herramienta, digamos. Hoy la manera más fácil es entrando a braulio.io. Ahí puedes conocer todas las características del producto, te puedes registrar y empezar gratis a probarlo. Entonces esa es la versión, nosotros llamamos la versión estándar, digamos, para que una persona pueda conocerla, un microemprendedor puede acceder, tiene precios, están publicados en la página, son muy accesibles también, y lo puede empezar a probar. Después existe una versión que se llama Braulio Empresas, que yo siempre cuando la presento digo es una versión, la versión jugosa de Braulio. ¿Por qué? Porque es la versión que nos permite a nosotros dotar de Braulio de otras características que la empresa que lo requiera pueda contar. Entonces podemos ponerle robots que automaticen algún tipo de proceso que no tenga que ver con el core de Braulio, sino que por ahí es específico de un negocio. Tengo casos ahora que estamos trabajando en un par de casos de uso, estamos en proceso, cuando sean casos de éxito los presentaremos. Por ejemplo, un cliente pidió que se conecte con un determinado sistema de gestión que tienen en la empresa y ellos quieren que se haga emulando lo que hace una persona cuando carga los comprobantes. Entonces ahí lo que estamos colocando es un robot de software que hace el mismo trabajo que la persona, pero 24/7 y tomando justamente la información que extrae Braulio. Y así se pueden poner procesos para controlar, para notificar, para comparar, para si tu proveedor deja los comprobantes en un portal web que se conecte automáticamente y te los descargue y no tener que estar entrando vos uno por uno de los portales a descargar todos los días los comprobantes que te envía y ir dotando de otras características al mismo Braulio para que sea, como digo, jugoso en el sentido de que dé mucho más valor a los procesos de negocio de la empresa. Si estuviéramos en otro país, esto podría llegar a pensarse que es un trabajo bastante sencillo, pero reconocer un ticket fiscal en Argentina, imagínese lo que es el ticket del combustible y que esto logre automatizarse realmente el desarrollo es sumamente importante. Pues uno toma una invoice de Estados Unidos, por ejemplo, son muy sencillas, mucho más simples, entonces sería como algo mucho más, se resuelve más fácil, digamos, no tenés tanta complejidad a la hora de detectar la información, es mucho más estándar el modelo, no existe el IVA, no existen las percepciones o ese tipo de detalles, y acá sí tenemos que poner foco en, obviamente, detectar el detalle del comprobante, porque puede ser una factura de crédito, una nota de crédito, una nota de débito, etc. Ese detalle donde viene todo el listado, si son 3 ítems no pasa nada, pero hay facturas que te traen 2 hojas de detalle. Y después sumado a eso lo que son percepciones, descuentos, IVAs, distintos tipos de IVAs, etcétera, para reconocerlo y que a priori queden en Braulio porque después ahí el usuario tiene la chance de decidir qué quiere hacer. Si lo quiere registrar en un sistema de gestión, lo quiere mandar por mail a otro lugar, si quiere que cada comprobante recorra un ciclo de autorizaciones por adentro de la empresa para tipo workflow, ¿no? de autorizaciones por proceso.
Es como que hay varias variantes de acción para el mismo producto, según la empresa que lo requiera, digamos. Sí, me imagino un ticket de combustible con poca tinta. Claro, exactamente. Justamente ahora estamos trabajando, esta semana salió la versión 3.1 que tiene algunas mejoras como recibir los comprobantes por correo electrónico en una bandeja. Entonces uno manda un mail a Braulio y Braulio se encarga de procesar, ya no tengo que ni siquiera identificarme en la plataforma. Y en este momento estamos trabajando en los tickets de factura para optimizar ese procesamiento, digamos, porque hasta ahora, hoy no lo tiene disponible, pero va a estar disponible para dentro de 1 mes y medio aproximadamente. Entonces lo que es la tediosa carga de los típicos tickets, por ejemplo, de combustible, ¿no? Lo mandás a un correo y Braulio se encargará de hacer su tarea. Y más allá de Braulio, la profesión del programador era una de las que hasta hace 1 año, 2 años se le decía que quien estudie programación tenía garantizado que su trabajo iba a perdurar por lo menos por 10 años para adelante. A partir de ChatGPT, de la inteligencia artificial y de demostrar que esta inteligencia artificial es mucho más eficiente con las tareas creativas más que con las tareas repetitivas, el sector está en jaque. ¿Qué es lo que piensa Mirko Bombieri de esto? Es un desafío interesante. Como hablábamos hoy, en un momento la inteligencia artificial siempre fue vista como el foco estaba en lo repetitivo, en lo automatizable y demás, y se está demostrando que está por el lado contrario, que está en lo creativo, en lo que te puede aportar de valor sobre algo que vos quizás no estás viendo, ¿no? Es que no es tan automático y tan simple. Tiene dos caras, digamos, la que pone en jaque la profesión y te dice, che, no estabas tan seguro donde estabas, fíjate que ahora hay alguien que pueda ocupar, no sé si 100% tu lugar, pero puede empezar a hacer ruido en los procesos de diseño y de creatividad y demás, pero por el otro está también que te ayuda a hacer mucho más con menos. Entonces, si vos sos un profesional proactivo y te metés en esa área a investigarla y a conocerla, vos podés hacer mucho uso de esa herramienta para, si sos emprendedor, por ejemplo, explotar mucho mejor tus servicios, digamos, y hacer un servicio diferencial hoy con respecto del resto de los emprendedores que no se meten en ese tema. Ya independientemente si es tecnológico, de diseño gráfico, por ejemplo, o inclusive si estás aprovechando esa herramienta para tu emprendimiento de comida y poder hacer el uso de la herramienta para construir imágenes que promocionen mejor tu producto. Y claro, estás empezando a correr a los que venden ese servicio, ¿no? Digo, son esas dos caras de la misma moneda, digamos, es un poco un desafío. De acá a 10 años, si me preguntás, vas a ver que eso después va a empezar a tender a netearse y va a pasar a tener lo que hoy es un diferencial de hacer uso de la inteligencia artificial, va a pasar a ser un commodity nuevamente. Yo creo que nos pone, más allá del desafío del golpe al trabajo, hay un desafío mayor que es cuánto más estamos dispuestos a soportar de la aceleración de las cosas. Para mí pasa muy por ahí. Porque si vos decís, bueno, voy a crear una inteligencia artificial, como hablábamos recién de Braulio, donde uno coloca una herramienta a procesar sola que te quita el estrés de estar cargando datos de una manera automática, tiene sentido acelerar. Vos decís, bueno, lo que yo hacía en 10 minutos, el bicho lo hace en medio segundo. Pero si eso implica que nuestro trabajo como humano tiende a acelerarse, vamos a estar en un problema de estrés cada vez mayor. Digo, te lo estoy sacando de la tecnología, estoy llevando a la parte personal, que me parece que ahí está el desafío que tenemos que ver cómo lo atendemos, ¿no? Porque sí, puedes explotar, hacer mucho mejores tus servicios, puedes demostrar mucho más cosas, pero eso también hace que la gente se acostumbre a tener un servicio más rápido, de mejor nivel, y entramos en el mismo circuito de esto de querer cada vez más en términos de rendimiento. Bombieri 4.0 es el resultado de una transformación de la empresa. Bombieri nació en 2009, pasó por ya 4 estadios de transformación, este es el cuarto justamente, donde justamente nos replanteamos qué servicio estamos brindando, ya redefinimos el perfil del cliente al que vamos a apuntar. Fueron años de muchos cambios, estos últimos, la última transformación, la anterior, la versión 3, digamos, que no fue presentada de esa manera, pero internamente la vimos de ese modo. Fue en 2019, final 2019, entonces transitamos 4 años donde crecimos y cambiamos un montón de cosas y de alguna manera ese modelo de trabajo nos quedó obsoleto para nosotros mismos y nos encontrábamos que estábamos atendiendo diferentes servicios y demasiado abierto el abanico para distintos tipos de clientes que quizás empezamos a perder foco. Entonces, de alguna manera estamos ahora enfocados a trabajar
específicamente en lo que es conexión de sistemas con sistemas o con sistemas con personas, pero abocados un poco a lo que hace Braulio, pero en términos genéricos, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta que hace 10 años, cuando arrancamos, una empresa lo que buscaba era un software o una solución. Ahora tiene un montón de aplicaciones disponibles incluso en la nube, algunas son gratuitas, otras son pagas, pero el problema que tienen es que de nuevo el mismo, tienen un montón de información dispersa en distintas fuentes de datos. Entonces nuestro trabajo está enfocado en hacer que eso se pueda transmitir de una fuente a otra de manera automática y poder eliminar ese trabajo repetitivo de estar cargando no solo facturas, digo cualquier tipo de información entre varios sistemas para poder acelerar esos procesos. El otro día hablábamos con un potencial cliente de Córdoba y nos contaba que ellos cargan órdenes de trabajo en 4 sistemas distintos. Una empresa de agro tiene 4 sistemas distintos, carga prácticamente la misma información. Entonces tiene que cargar en el sistema agrícola uno, en el sistema de monitoreo otro, y en un momento hasta tiene que cargar la receta agronómica en el sistema de la provincia. Y todo lo hace una persona. Y entonces, digo, el valor de esa persona está simplemente en hacer la carga de la información 4 veces, y cuando tiene mucho volumen de transacciones, esa persona no da abasto, lo que implica que los informes que necesitan para tomar decisiones llegan o mal o tarde, porque le falta información o no llegan a tiempo, lo cual hace que con el contexto que tenemos de país no está bueno tener ese error en tiempo o forma de la información, porque puede uno volantear para un lado que no corresponde, digamos. Ahora, ¿solamente las empresas de software tienen que autocuestionarse y ver de qué manera se reconvierten para poder seguir estando en puja? ¿O todas las empresas, todos los emprendimientos, todos los desarrollos tienen que estar automirándose constantemente para ver de qué manera pueden dar un salto y transformarse? Deberían hacerlo todas las empresas. De hecho, uno de los argumentos que planteábamos cuando lo presentamos, decimos, nosotros siempre hablamos de transformación digital y que las empresas se tienen que transformar. Bueno, si nosotros queremos ayudar a transformar las empresas, tenemos que transformarnos nosotros. Entonces, obramos con el ejemplo, digamos. Lo primero que hicimos fue revisar nuestros procesos y nuestra forma de trabajo. Pero sí, pasa lo mismo, como te contaba el caso de recién de ejemplo, en la medida que una empresa no se transforma, se empieza a quedar atrás. Y vos decís, ¿atrás de qué? Los requerimientos vienen cada vez más rápido, tu competencia empieza a implementar tecnología para poder acelerar sus procesos, con lo cual va a resolver antes, va a tener información antes, va a poder tomar mejores decisiones antes, y eso hace que en la medida que uno no invierta, quizás hoy no, pero de acá a 5 años vas a notar una diferencia bastante importante en términos de rendimiento en el balance. En nuestro caso pusimos mucho foco en la forma de trabajar nuestra. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que, gracias a Dios, no tenemos que estar empujando a las personas para que trabajen, sino que como que todo el equipo empuja para adelante. Entonces el foco en la creación de este Bombieri 4.0 fue, bueno, alineémonos para tirar todos para el mismo lado y no estar empujando uno para hacer un servicio y otro para hacer otro, ¿no? Ese es el caso nuestro interno. Pero sí, en términos de clientes, sobre todo los que por ahí, hoy tenés un gran abanico de empresas que pasa un poco como la vida misma. Yo tengo 35 años, nací analógico y trabajo en digital, ¿no? Es decir, tengo todo ese abanico desde el Walkman y el cassette hasta escuchar Spotify hoy en la compu o en el teléfono. Hay empresas que están acá adelante escuchando por streaming y hay empresas que todavía están en el analógico del 1980. Entonces, en función de dónde esté tu empresa va a ser el cambio que requiere. Si vos estás en 1980 con la tecnología de ahí, probablemente el cambio no sea solo de tecnología, sino, como decías recién, requiere una transformación cultural de entender que no te están compitiendo con la tecnología, sino que te están queriendo ayudar para hacerlo de otra manera. Y quizás el que está más acá adelante lo tiene un poco más aceitado y ya conoce de otras herramientas y tiene como más facilitado el proceso con la misma gente. Entonces, en nuestro caso, según qué tipo de cliente llegue, en qué estadio de madurez digital está, el desafío para nosotros es distinto, ¿no? Tengo casos de ejemplo de los dos. Recientemente hemos lanzado un caso de éxito a las redes donde una empresa de Urdinarrain, de agroservicios, tiene un sistema que viene de hace muchos años, que a ver, no es una crítica al sistema antiguo, sino porque cuando muchas veces eso es eficiente y funciona y se mantiene, está bien, digamos, hasta las grandes empresas tienen sistemas de hace muchos años, pero el desafío está cómo uno se conecta a eso para extraer o importar información. Bueno, logramos hacer un ahorro significativo de dinero y de tiempo en los procesos de carga de datos, sobre todo cuando tienen picos de trabajo, que trabajan por campaña, con lo cual hay determinados meses en el año donde están
abocados al trabajo en el campo y no tienen tiempo de estar cargando datos en una computadora. Y logramos aplicar esto que mencionamos en Mobieri 4.0, que es integrar los sistemas para que ese retraso por carga o esa falta de mano de obra para cargar datos no impacte en el resultado del negocio, digamos. Entonces no solo mejoramos los tiempos, sino que le ahorramos dinero en el proceso de trabajo. Y eso requirió un trabajo interesante de entender cómo funcionaba esa tecnología de hace tantos años, ¿no? Y en esta transformación, esta empresa, a diferencia de lo que sucede en gran parte de la industria del software, está teniendo su crecimiento y su desarrollo en la República Argentina y no tanto con los clientes en el exterior. Los últimos años se habló mucho de qué fácil que es vender para afuera, que el negocio está afuera, y es cierto que hay mercados en el extranjero que en términos de rendimiento pagan mucho más, y más en Argentina que tenemos este gap de dólares, ¿no? Del valor del dólar, hace que uno tenga, siempre decía, más atractivo que te pague un norteamericano que te pague un argentino. Pero la realidad es que no es un proceso fácil. A veces cuando uno es freelance o es emprendedor autónomo, puede tomar proyectos de una manera un poco más ágil, pero con una empresa uno requiere ir a conocer la cultura para conseguir los clientes que te puedan pagar ese trabajo, ¿no? Porque los precios son otros, el resultado es otro, la calidad es otra, entonces requiere otros procesos de entendimiento del mercado destino. Nosotros estamos trabajando ahora justamente en esta redefinición, ahí sí estamos haciendo todavía un proceso de revisión de lo nuestro respecto de los mercados que venimos atendiendo, como ser Chile y España. Ahora estamos trabajando muchísimo menos que años anteriores, pero estamos también haciendo un poco de foco a quiénes vamos a vender ahí, porque la empresa nuestra no es la misma que en 2019 cuando tomamos esos clientes. Algunos de ellos ya no nos pueden pagar los servicios que tenemos ahora, y eso, si bien puede sonar muy drástico de alguna forma, habla de un poco del crecimiento que tenemos y que tenemos que elegir a quién a quién podemos atender bien y a quiénes no, ¿no? De hecho voy a dar un webinar ahora el 30 de... Esto no sé cuándo va a salir, pero el 30 de mayo voy a dar un webinar respecto de este tema para contar las experiencias, pros, contras y fracasos, de hecho, en 5 mercados distintos que fuimos trabajando, para contar un poco de las estadísticas, qué pasó, en qué fallamos, en qué no fue bien y un poco esta historia del mercado internacional, ¿no?